a ustedes, a mis abuelas, mi madre, mis hijas, hermanas, también he visto de cerca la violencia. A ellas, a ustedes, a Mara Castillo y en ella a todas las mujeres que han perdido la vida, les quiero dedicar esta reflexión que durante varios días he hecho acerca de la violencia, relacionada con el lenguaje y con la toma de conciencia. A mis amigas conferencistas y a mis amigos también, y a todos los hombres que también han sufrido la violencia de otros hombres. Me entenderán después por qué arranco con una frase latina. Qui qui recipitur ad modum recipientis recipitur. No es para lucir, sino para tratar de esclarecer. Lo que se recibe, y aquí voy a hacer algo de alquimia, se recibe al modo de quien lo recibe. Y si el recipitur es de este tamaño, pues se puede vaciar el agua. O si el recipitur es amplio, o si es un continente, se puede recibir abiertamente. Por lo tanto, lo que pueda decir es relativo, completamente relativo a su propia experiencia. Yo que sé lo que han vivido cada una de ustedes, pero sí he estado cerca de las mujeres, de mis amigas, pareja, y como ahora salió el hashtag de yo también, creo que es evidente que pocas mujeres escapan de la agresión y de la violencia. Por eso estas palabras especialmente van para ustedes. Siempre, ahí está. Bueno, la intención esta se puede explicar de una manera más sencilla. Cuando dices una tormenta para un campesino puede ser maravillosa. Si hoy nos hubiera caído una tormenta, no hubiera estado tan bien. Si era un día de turistear, hubiera sido de mala suerte. O sea, todo es relativo a nuestra propia experiencia. Y quiero conectar la experiencia y la causa de la violencia con un factor importante, el lenguaje. Por eso usé el qui qui recipitur, porque si no tenemos el latín, difícilmente podemos entender lo que traté de comunicar y de transmitir. Es importante tomar conciencia de que el lenguaje lo tenemos que cuidar muchísimo más. Déjenme decirles algo. Perdonen que cuente una experiencia personal, pero a mí me determinó el lenguaje antes de nacer. Y no es porque sea esotérico. Mi mamá me contaba que ella tuvo eclampsia. Y cuando tuvo ese problema fueron a ver en aquella época un cura que se llamaba el padre Julio Bertis, jesuita. Y el padre Bertis puso las manos sobre el vientre de mi madre y le dijo, ofrézcaselo a Dios, como en los toros, no hay quinto malo. Éramos 10 hermanos. Bueno, en esa época 5, pero después la mata siguió dando. Pero no hay quinto malo. ¿Y qué creen? Ese día cambié el ropón del bautizo por la sotana negra. Estuve 15 años estudiando para el sacerdocio. Un año antes de ordenarme, ya con votos perpetuos de pobreza, que esa no me costó tanto porque era mejor. Castidad sí me pesó y obediencia, tuve que decir no puedo con esto. Pero imagínense, desde antes de nacer, qué curioso que me lo contaban y acabé ahí. Es un poco lo que se dice que el verbo se hace carne. Y ese es el juego de palabras que quiero decir. ¿Qué es lo que crea la conciencia o la inconsciencia de alguien que es violento? Una mujer salía de terapia y su psicoanalista le dijo, la próxima semana vamos a trabajar con el inconsciente. Dice, ¿el inconsciente? Sí. Pues no creo que mi marido quiera venir. No quiero que mi marido quiera estar aquí. No. Y eso me recordó algo que hace poco un amigo me dijo, cuando veas a Jorge,
me lo saludas. Le dije, soy yo. Cuando lo veas, está perdido. No. Está perdido en la actividad como caballo desbocado que ya no ve el rumbo, levantando tanto polvo, levantando tanta tierra. ¿Cuáles son los 3 grilletes del lenguaje que a mí me impidieron, o que a ustedes o a cualquiera de los que estamos aquí, dependiendo del Rechipitur, impidieron realmente la toma de conciencia? El primero es el lenguaje de la palabra en sí, la hermenéutica, el significado en sí de la palabra. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si desde que nacemos recibimos una serie de palabras, nos vamos identificando con ellas. He estado en la cárcel y he estado, he estado comentando mis libros con la gente y me he dado cuenta de cómo el lenguaje es otro. Aquí podemos hablar muchas palabras, pero allá es el lenguaje. ¿Qué lenguaje? En primer lugar, hemos perdido el sujeto. Si tú ahora hablas con la gente, observarás lo siguiente. Fíjense bien, perdón por esta reflexión. Cuando alguien va de viaje y regresa, le preguntas, oye, pudo haber ido a museos y a distintos lugares. Oye, ¿cómo te fue? Te va a contestar, estuvo de poca, ¿no? Estuvo padrísimo. Pero no te van a dar contenidos, ¿no? Vivimos en una época en donde la palabra ha perdido significado. Es decir, hemos perdido el sujeto. Interesa el verbo, interesa la actividad, interesa el adverbio, interesa el adjetivo y el adverbio que califica al verbo. Pero hemos perdido al ser humano porque hombre lo hemos identificado con macho. Hombre igual a macho. Y dejemos eso, el ismo, los sufijos son peligrosos. Pueden ser justificados, pero en cierta medida, capitalismo, nacionalismo, individualismo, totalitarismo, pueden dividir. Que ya no exista el sujeto que sustenta la causa del problema. Es un error en el lenguaje. La pobreza que a veces tenemos. Antiguamente, amigos, los contabas así. Ahora, en Facebook, 1500, 1300, 200, los que quieras. ¿Dónde está la empatía, la cercanía, la calidez, el contacto? Y todos estamos en este juego, yo el primero, a ver cuántos tengo, a ver si hoy tengo más aceptación. Hemos crecido, el primer grillete, lo he puesto, es el lenguaje. Y el lenguaje que también nos mete en estereotipos. Por eso mi pregunta, y regreso a la anterior, que esta es la... ¿En dónde hemos perdido a este sujeto? Hay una investigación, y ustedes lo deben saber, que las primeras neuronas que se encienden, 83,000 millones de neuronas que se encienden en el ser humano, son las del contacto, son las de la relación, son las del cariño. ¿Y por qué nos empeñamos en dividir a hombres de mujeres? La diferencia puede ser biológica, testosterona, estrógenos, dopamina, etcétera, biológica. Pero ni los hombres son de Marte, ni las mujeres son de Venus. El puente en realidad está en medio, somos de la Tierra ambos. Y si pudiéramos educar así, podríamos decir, en la palabra misma, el hombre también es tierno, el hombre también llora, pero no fue así el estereotipo. Y les digo, he estado cerca de gente que vive en la prisión y ha cometido errores, acting out, y mucho cuando analizas el lenguaje que manejan, es distinto al lenguaje, al rechipitur que quizá tenemos los que estamos aquí. Y aquí quizá también hay un dolor muy fuerte por abusos, ¿no? Déjate nada más de la eliminación que hemos hecho del sujeto. Cuando veas a Jorge me lo saludas. Cuando veas a este bebé me lo saludas, ¿no? ¿Dónde lo perdimos? Péguele como hombre, sea machito. El último es vieja. Calladita se ve más bonita.
Cuando hemos crecido desde chiquitos con ese lenguaje, por lo menos en mi historia, imagínense de monje, cuando la hormona espiritual se movía, ¿no? Tú tenías que convertirla en un eufemismo diciendo, el amor de Cristo nos une, cuando en realidad lo que tú querías era contacto, ¿no? No me hago la víctima porque de alguna manera todos tenemos nuestros grilletes y por eso aquí nadie puede pararse a dar recetas, solo a crear reflexión. Yo tengo los míos y he trabajado en ese proceso, pero aún tengo que superarlos. El segundo elemento es el lenguaje de los hechos. Para recuperar ese niño, el siguiente elemento es el lenguaje de los hechos, una vez acabando con estos ismos, sufijos y prefijos. Pero el lenguaje de los hechos, ay Dios, nos pone, siempre me adelanto a eso. Fíjense nada más esto. Hijo, en verdad no sé en qué momento nos descuidamos contigo. Papá, aquí estoy, ¿no? Completamente perdido. Esto me recuerda un poquito. Fíjate, si además del lenguaje, de la pérdida del sujeto, en los hechos vemos violencia, no sabemos aquí si existe un padre al que tuvimos que enfrentar, alcohólico, violento, poco tierno, un padre que solo el estereotipo lo hizo proveedor y se perdió el contacto de regreso, de cariño. No es cuestión de víctima ni demás, es cuestión de reflexión. ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Que fue fraguando, que fue acrisolando esa persona. El lenguaje de los hechos, lo difícil no está en morir por un hombre, lo difícil está en vivir con él. Yo, como decía aquel, ya no me digas que me amas tanto, por lo menos hazme una crepa de huitlacoche, ¿no? Ya de palabras, pero cuando el lenguaje es agresivo, cuando el lenguaje es nocivo, está lleno de groserías y violencia, qué difícil. Cuando lo haces idéntico al macho, qué difícil es de pronto la ternura. Qué difícil es que el hombre llore. Pero miren, trabajando con muchas organizaciones, me he dado cuenta que los hombres sí lloran. Que lo que hay que regresar, y esta revolución que se inició y que reconozco y valoro de la mujer, claro que la reconozco, y voy así por el tercer grillete. Pero esto me recuerda un poco al pobre de Asís. El pobre de Asís tenía una especie de Quijote que era el hermano León, y cuando el hermano León salía con él, el pobre de Asís le decía, vamos a predicar, hermano. Y entonces iban por una aldea y él era sencillo, saludaba a las plantas, a las personas con calidez, con suavidad. Y pasaron una aldea y otra aldea y al final el hermano León le dijo, ¿cuándo vamos a predicar? Y le dice, ya predicamos. Es el ejemplo. Y eso es lo que hemos visto en casa. De verdad, he visto llorar en el reclusorio norte, en las pláticas, los he visto llorar y dicen, es que yo crecí así. Por eso, si no tocamos el tema del sujeto y de la causa, difícilmente podemos aterrizar esto. Y el tercer grillete, ya el tiempo se me acabó, tiene que ver con las dobles mensajes de la sociedad hegemónica. Por ejemplo, en las instituciones. He trabajado con muchas empresas, he trabajado con ellas y déjenme contarles nada más un simple diagnóstico que viví con ellas. En una empresa farmacéutica no tenían para nada sillas, y cuando fui con el director de la empresa y le dije, oiga, ¿qué onda? ¿No tienen sillas? Y los baños parecen un cuchitril. Me dice, ¿qué quiere? ¿Que estén sentadas o que vayan y atiendan al público? Le dije, lo reto a que usted esté de pie durante 8 horas. No. Ese día se acabó el negocio y se acabó el proyecto con la empresa. Ya para cerrar, porque el tiempo se me ha terminado, si queremos cambiar, necesitamos cambiar nuestro lenguaje. Así me pasó a mí. Tuve que cambiar mi lenguaje a través de un proceso de psicoanálisis que, aunque mis hijos me dicen que la prueba de que el psicoanálisis no sirve es mi papá, finalmente hubo algunos cambios. Y el primer elemento fue la toma de conciencia. Y la toma de conciencia tiene que ver después con la influencia, ¿no? Y la influencia hizo distinta la vida de mis hijos. Mis hijos no fueron a escuelas de hombres y de mujeres. Todos convivieron juntos, como una sola persona.
danzaban. La educación no fue del cuello hacia arriba, sino fue de los brazos, las manos, danzaban y tejían. Ese fue el cambio. Y hay que romper el círculo vicioso. Y el último elemento, que ya lo mencionaban, era, que ya el tiempo se me acabó, pero era la muerte, la cercanía con la muerte. Y acabamos de vivir una experiencia muy dolorosa en este país, en donde no había distinción de hombres y mujeres. Para mí el contacto con la muerte es clave para romper la diferencia, para romper esta dicotomía entre hombres y mujeres. Si no, hombres, mujeres, naciones, si no aprendemos a leer nuestra historia, estaremos destinados a repetirla. Y lo que se vio ahora en el terremoto fue, como flor de cempasúchil, a un grupo de hombres y mujeres con sus cascos naranjas y amarillos rescatando vidas. Muchas gracias.